Bienvenidos una vez más a su programa preferido de fin de semana, Luna Valiente Presenta. Este sábado, como siempre, tendremos un programa muy especial con quien les habla y nuestro invitado José Manuel Luna Valiente para analizar temas de actualidad y sobre todo temas que también pertenecen a lo que es la agenda nacional. Un tema que está hoy en día muy en boga, no solamente en la República Dominicana, sino que está abarcando a todo el mundo porque es un tema de gran influencia y que es utilizado por muchas personas, específicamente también para influenciar y tener influencia. Esta noche contamos con la participación del licenciado Pavel Decán, que es un consultor media muy reconocido en el país y que le da seguimiento, sin usted saberlo, a las redes sociales y a las cuentas también que están en las redes sociales. Buenas noches, Pavel. Muy buenas noches, encantadísimo estar aquí presente. Qué bueno. Las redes sociales sin duda que hoy en día representan un nivel de, quizás no de información, pero sí de continuidad de los temas nacionales. Y mucha gente escribe, mucha gente habla en Twitter, en Instagram, en Facebook y publica cosas. Muchas veces, la mayor parte también de las veces, son cosas falsas. Pero, ¿cuál es el momento actual que vive la República Dominicana a nivel de redes sociales? Mire, actualmente hay un 51% de actividad fija a nivel poblacional, pero el alcance que tiene es de un 71%. Hay un grupo desde un 5 a un 10% se conecta vía Wi-Fi. Por eso que puede aumentar el 71, podría aumentar 1, 2, 3%, más o menos. Pero sí se tiene ya medido por diferentes años de que la población, el 51% de la población mensualmente está interactuando vía las redes sociales. Ok, y eso en el ámbito, por ejemplo, de las personas que interactúan en las redes sociales, ¿cuál es el nivel de penetración que tienen esas personas en la sociedad? O sea, ¿son bien vistas, tienen influencia o solamente son personas que publican un Twitter diario o son personas que establecen comunicación, hacen diálogo, hacen debates y se va creando toda una comunidad? Todo va dependiendo de los temas. Los temas pueden generar super tendencias como tendencia. Cuando hablamos super tendencia que sobrepasa a lo que sería el ambiente local, interactúa mucha gente dominicana en el exterior, cuentas de personas muy influyentes, socializa o comparte alguna publicación que tú puedas hacer o que otras personas podamos hacer. Pero esto va dependiendo del comportamiento social y es lo que los políticos deben tomar en cuenta. Por ejemplo, hoy en día usted puede monitorear todo lo que se habla en República Dominicana. Sí. Lo que pasa es que los políticos no quieren invertir. Yeah. Incluso ni el Estado ha hecho inversiones para monitorear todo lo que se habla a nivel de República Dominicana en el ámbito de lo que es el Internet. Sí. No se limitarse estrictamente a lo que es las redes sociales. Tú puedes escuchar a un país completo y tener todos los temas organizados. Es decir, yo puedo tener viendo millones de informaciones en línea y yo puedo saber quiénes son los que están hablando sobre salud, quién habla sobre corrupción. ¿Y qué número de personas están hablando sobre cada tema? Sí, se puede ir de lo general a lo particular. Okay. Pero eso es una inversión que tú tendrías que invertir de entre 25 a 30 mil dólares. Entonces nadie quiere hacer eso. Ahora, en campaña política sí deberían invertir los políticos y más los que aspiren a nivel presidencial, saber, porque ahí se cumple la frase que usan muchos los políticos, poner el oído en el corazón del pueblo. Y eso es lo que permite hoy en día, lo que estamos en la era de la web 4.0, donde la inteligencia artificial nos permite organizar millones de informaciones, verla en cuestiones de segundos y tenerla, yo puedo ver la información en sentido general, pero puedo ir a una información en particular. Así que yo puedo ir, en todo momento yo puedo analizar esto. Y esto es la gran ventaja que tiene desde que entramos desde que surgió la web 3.0 y ahora que estamos a la web 4.0, la inteligencia artificial ha ayudado a que estos procesos los podamos ver en línea. Okay. ¿Cuál es el número actual que existe a nivel mundial en redes sociales a nivel de importancia? O sea, la que tiene más seguidores y así mismo. Hoy en día no se está evaluando. Es importante la cantidad de seguidores, sí, claro, pero lo más importante es la actividad mensual.
hoy en día muchas redes sociales tienen mucho impacto, pero la que está generando mayor y que no es una red social, sino una red de comunicación es WhatsApp. WhatsApp se ha convertido en la plataforma número 1 de interacción social, aunque no es una red social en sí, pero la gente lo ha asumido como una red social donde socializa información y es donde más rápido corre. Después sigue en segundo lugar, está Facebook, está YouTube, Instagram. están otras redes sociales, pues estamos hablando a nivel mundial, pero de las más importantes para a nivel local, después sigue el Instagram. Y el Instagram es la red social que más engagement, es decir, que mayor compromiso está generando junto con Snapchat. Que Snapchat es más bien para aquellos, los millennials. Son estas redes sociales que son muy activas, pero lo interesante es que no se limita a este grupo. Por ejemplo, ya los grupos de profesionales son muy activos, las personas que son productivas son muy activas, principalmente la mujer. La mujer es la más poderosa a nivel de Instagram, y existen incluso redes sociales como Pinterest, que es eminentemente una red social para mujer. Estamos hablando que el 80% de la participación en Pinterest son mujeres. Y una red social que muchas veces no se toma en cuenta, que es LinkedIn. LinkedIn, claro. Que es una red de profesionales que anda entre los 500,000 a 900,000 usuarios. Son muchos. Sí, y la actividad ahí es enorme. Por ejemplo, a nivel de socialización y además a nivel de negocio. Sí. Ahí surgen muchos negocios. Sí. Porque ya ahí se están a nivel de profesionales que están interactuando. Sí, tú tienes tu perfil profesional, en que tú trabajas, qué tú haces, y te empiezas a comunicar. Porque hoy en día es tan importante ese perfil, porque un ejemplo, tú y yo imaginemos que tú y yo tengamos un PhD en física nuclear. En física nuclear, y necesita el nuevo ministerio que tiene un departamento de nuclear. Necesitan aunque el viceministro nombrado nunca va. Bueno, imaginémonos que tú y yo estamos aspirando a esa posición. La única diferencia entre tú y yo va a ser qué tan influyente tú eres. Sí. Y las redes sociales le permiten a las empresas a quién sería la persona idónea a escoger, porque los dos estamos calificados. Ahora, ¿cuál es la diferencia a nivel del poder influenciar? Porque hoy en día incluso las empresas evalúan tu comportamiento en redes. Ya hoy en día hasta eso se está tomando en cuenta a la hora de escoger, porque tú representas a la marca. Sí. Todos somos una marca y nadie quiere que una marca negativa se le sume, por más buen profesional que seas. Siempre quieren ver gente que aporten otras condiciones adicionales, y eso es lo que ahí que interviene las redes sociales. Sí. Que tanto así que ya hoy en día en los Estados Unidos es obligatorio usted registrar, cuando va a solicitar una visa, tiene que registrar. Y el organismo de Estado, por ejemplo, hace un año hubo una licitación. Le digo esto porque yo pude ver ese proceso, que ellos ya solicitaron un sistema que va todas las conversaciones a nivel mundial, se la traduzca en inglés. Estamos hablando para 200 idiomas diferentes, que se le va a traducir en inglés, y va a clasificar todo, es decir, lo que están supuestamente solamente para los periodistas, a los que hacen opinión pública, los influencers, gente que son relevantes a nivel de las redes sociales, oír qué es lo que están pensando para saber ellos cómo piensa el mundo. Sí, no, y también para tener algún tipo de control y de seguimiento de inteligencia. Sí, es el mejor medio. Y saber en qué están algunas personas, porque tú puedes obtener algún tipo de conversación de una operación criminal, y ellos ahí entonces empiezan a darle seguimiento. Porque ya tú manifiestas, ya las redes sociales es como es tu otro yo, el yo digital, podríamos decir, donde nosotros vamos dejando una historia. Y la gente no entiende que a través de herramientas que utilizan psicólogos, orientadores, podemos determinar la forma de pensar de cada quien. Sí. Cómo escribes, qué es lo que dices, qué socializas, cómo incluso tú colocas las fotos. Exacto. Incluso las marcas hoy miden. Un ejemplo, si yo tuviera aquí en la solapa una marca
y me tiran una foto y se publica, ya la marca analiza qué tanto impacto yo realicé, porque ya hasta eso, ya hay herramientas que identifican los logos. De una manera muy, Y ya, muy indirecta. ya la marca conoce el impacto social que está generando. Por eso que hoy en día toman mucho en cuenta lo que son los micro-influencers y los nanos-influencers, que son personas que tienen pocos seguidores, pero tienen un poder tan determinante que para las marcas son muy importantes. Si me lo hubiera dicho, hubiera hecho como los que trabajan en Jarro Café, que se llenan de pinks, la solapa. Entonces hubiéramos puesto Coca-Cola, Visa, Gillette y marcas específicas. Vamos a pedir tu permiso, Pavel, para ir a nuestro primer cambio comercial. Venimos en breve. Bien, seguimos en este conversatorio con el licenciado Pavel de Camp. Pavel, las redes sociales tienen sus ventajas y desventajas, pero hemos visto a través del pasado reciente el gran nivel de influencia que estas han tenido en una serie de eventos en la República Dominicana. Por ejemplo, como lo que fue el 4% para la educación. Eso se convirtió realmente en un evento que fue increciendo dentro de las redes sociales y su nivel de impacto fue más importante todavía. Así es. Es que la gente no ha entendido. Las redes sociales es una forma de comunicar también. Es una forma de llegar. Por ejemplo, hoy en día existen protestas que han sido digitales. Claro. Que todos los ciudadanos mandaron un video de su rostro. Eso fue un caso en Europa que me llamó mucho la atención. Como sabían que podría haber violencia, ellos no querían faltar. Y lo que hicieron fue que en el edificio donde iban a protestar, en la noche proyectaron todos los rostros de todos los que estaban protestando. Es una forma diferente de hacer protesta y exigir los derechos. Y eso cambió incluso las políticas que estaba aplicando la nación en ese momento. Por eso que en Europa hoy le toman muy en cuenta que bueno, en Alemania ahora les ha prohibido a Facebook ese monitoreo profundo del comportamiento de los ciudadanos. Porque eso es parte de tu información personal. Y se ha comercializado esto. De hecho, la situación que hubo con el mismo presidente Trump al principio de su gobierno, de que había una firma que había comprado información valiosa específicamente a Facebook y que esta había sido utilizada para tratar de influenciar el comportamiento de las elecciones. Mire, lo que sucede ahí para mí también hay un poco más de sancionalismo, porque esa información también la socializan muchas otras herramientas de medición. Lo que sucede es que son análisis más profundos que me determina el comportamiento que tiene el ciudadano. Un ejemplo, yo puedo saber a través de las redes sociales quiénes tienen simpatía con X, por ejemplo, X candidato o si está en contra, por lo que va escribiendo. Si yo elijo palabras que sean importantes para mí, yo puedo determinar, mire, estas son las personas que están favorables o están desfavorables con este tema. Y todo eso es medible. Lo que sucede es que ellos fueron mucho más profundos. Ahí no vendieron datos personales, sino definir los targets específicos, porque ya ahora las campañas son de micro-targeting. Un ejemplo, yo cuando tengo que mandarle un mensaje al que vive en la provincia de Altagracia, no es lo mismo el que está en San Cristóbal. Claro. Pero no es lo mismo el que está en la provincia de Altagracia, que tiene 30 años, que el que tiene 25. Que tenga sexo femenino o masculino, que sea un médico o un abogado. Que trabaje o no trabaje. O trabaje o no trabaje. El mensaje se hace con microsegmentaciones. Y eso fue la gran estrategia que utilizó, que la utilizó Obama, pero ya el presidente Trump fue más profundo a esto, que fue ya haciendo micro-targeting.
secciones específicas, un ejemplo por sectores, vamos a poner calle, vamos a poner residenciales. La información iba más dirigida a los intereses de esa persona. Un ejemplo, si a usted le gusta, como siempre, yo pongo un ejemplo, si a usted le gusta el dulce de leche, imagínese a usted, amigo oyente, si a usted le gusta el dulce de leche y yo le digo a usted, mire, le traje un dulce de leche, ¿usted qué va a hacer? Ponerse contento conmigo y esperando que le llegue. Y hoy en día eso se puede hacer. Incluso con la misma data de los padrones, usted puede hacer estudios de profundidad de saber quiénes son los que votan, quiénes no votan, qué tipo de apellido, saber la homonimia. Un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si yo fuera aspirante a presidencial, yo por lo menos ya yo sé cuántos de CAMS hay en el país, cuántos Pavel existen, y ya yo hago una comunicación directa vía las redes sociales a ese público, pero también lo puedo hacer con la parte offline, que es integrar los padrones a estos procesos de campaña, por eso se llama la campaña 360, que tú unificas la parte online, la parte offline, y tiene la comunicación por diferentes vías, desde tu móvil, desde una carta personalizada y las redes sociales. Entonces, todo un proceso que eso fue lo que fue el éxito que tuvo Trump, que combinó toda esta parte a la parte offline. En República Dominicana se ha dado una situación que permite identificar que políticos han sido exitosos utilizando las redes sociales. Todavía no he encontrado uno que yo pueda decir que fue exitoso plenamente. Hay algunos que están haciendo buenos pininos, están haciendo un trabajo mejor que otros. Está el caso de Ito Bisonó, que está haciendo una forma de campaña muy diferente, pero todavía le falta mucho, porque se ha quedado muy superficial y esto es una constancia. Los políticos no han entendido que ya deben de tener un departamento especializado en los partidos. Y los candidatos presidenciales tienen que tener un departamento especializado con un personal muy amplio. Es que no es una persona. Hoy en día se conforman por múltiples personas, por múltiples profesiones, desde gente que son estrategas de comunicación, de que son redactores, e incluso los curadores se llaman, son aquellas personas que son intelectuales, que tienen un alto nivel cultural que ayuda a que la comunicación sea más poética, podríamos decir. Está también los social analytics, que eso es lo que muchas cosas que yo hago, analiza esas informaciones. Están los community managers, está un fotógrafo que se especializa incluso para fotografía, para redes sociales. También lo que hacen la edición de filmación, hay editores. Así que hay un grupo de personas de diferentes áreas que interactúan, y el periodista también. Hay un conjunto de profesiones que se unen para llevar un producto de manera exitosa, y todo eso debe ser... Que cada vez se replique más. Claro, y todo eso es medible, porque eso es la otra cosa que no entienden los políticos. Todo es proceso, saber tener una campaña digital. Tú tienes que definir un objetivo, y ese objetivo, ver en la estrategia cómo se va cumpliendo. Y los números van indicando si tú estás siendo exitoso o no al objetivo que tú quieres llegar. La gente piensa que el cumplimiento de alcance de las redes se mide por la cantidad de likes y de retweets que le dan, por ejemplo, en Twitter. Sin embargo, eso no es la información real. No. Oye, lo que es medir la influencia, son muchos factores que se toman. Hay gente que quiere abultar o engañar, pero se puede determinar quién engaña y quién no. Porque sabemos cuando utilizan bots, cuando ha habido un comportamiento incorrecto, cuando se utilizan herramientas como TweetDesk en caso de Twitter o Hootsuite. O sea, podemos saber por el comportamiento y las cuentas que interactúan qué tan real es. Y entonces hay herramientas que profundizan mucho más para saber, porque ahora lo que se mide es, incluso en el caso de Instagram, se mide lo que es el nivel de calidad de audiencia. Es lo más importante, o sea, que el mismo engagement. A nivel cualitativo, del tipo de personas que está interactuando. Cuando estamos hablando a nivel de calidad,
todo lo que tú haces, por ejemplo, imagínate, yo soy el candidato y tú revisas en mi Instagram mi story, tú no escribes nada, simplemente lo ves. Sí. Tú a veces le das hacia adelante, hacia atrás. Ese comportamiento ya se está midiendo. Si tú haces comentarios, cuántas veces tú entras a verme, cuánta gente está leyendo, interactuando, porque tú puedes ver puedes ver la información y simplemente darle a subir, pero yo quiero abrirlo. Entonces, ¿qué escribió? Entonces, a veces que amplió la foto para verla mejor. Hay muchas acciones que y el tiempo que tú te quedas en esa imagen. Entonces, son muchos factores. Se mide los comentarios versus a la cantidad de me gusta. Por cada 100 me gusta, ¿cuántos comentarios yo genero? De qué ciudades son, de qué país, qué idioma, sexo, edades. Todo esto entonces determina qué tan real es esa cuenta. Entonces yo puedo medir, puedes saber el porcentaje de personas reales que están interactuando, porque hoy en día los temas de los bots, gente que compran seguidores y que compran like, incluso hasta comentarios compran. Todo eso es medible. Yeah. E incluso las herramientas van clasificando el tipo de perfil. Bueno, Twitter creo que hizo una campaña muy reciente, creo que fue a mediados del año pasado, que sin decirle nada a nadie, bueno, lo había avisado, que iba a eliminar de las cuentas de Twitter aquellas cuentas que eran falsas. Y había gente que se preguntaba, ¿y qué pasó con las 3.000 cuentas que yo tenía que ahora no tengo? Bueno, evidentemente eran falsas. Incluso los políticos que todavía haciendo muchas tendencias, que nada más se engañan entre ellos mismos. Sí, sí, sí. Muchos, ya no se ve ese volumen que se veía antes, porque se están eliminando y siguen eliminando. Ejemplo, el mal uso que tú le des, ya se sabe que tú estás haciendo una función de bot, porque dice, no, es una persona real. Un ejemplo, yo cojo a su cuenta y empiezo a utilizarla para darle promoción a un político o hacerle retweet. Ya hay un comportamiento no anormal. Porque cuando usted apoya a alguien, usted no tiene que en una hora generar hasta, vamos a hablar, 500 retweets. Sí. Aquí en una hora yo he visto gente que hacen 500 retweets. No, yo conozco publicaciones. Yo conozco gente que por el mero hecho, por ejemplo, de estar en contra del gobierno, le da retweet a todo el que hable mal del gobierno. Exacto. Y ya podemos saber ese tipo de comportamiento, porque no es verdad que una gente puede durar tantas horas haciendo algo determinado en contra de alguien, y eso al final le favorece a esa marca. Y a los políticos que tienen eso, a esos simpatizantes, que vamos a poner los simpatizantes reales, sí, que se dediquen a hacer eso, a la hora que tengan que salir a defender al candidato, nadie lo va a escuchar, porque ya todo el mundo dejó de seguir esa persona, porque imagínate una gente que te envíes 500 mensajes. Sí, en tu red social, lo primero que tú haces es bloquearlo. Sí, porque tú no le das o lo eliminas. Tú no le das seguimiento a 500 mensajes. No. Ni lo lees tampoco. No, es que no te va a permitir leer otras cosas. Sí, así es. Vamos a continuar en este interesante conversatorio con Pavel de Camps en el siguiente mensaje. Hablaremos en el siguiente bloque, sobre el tema político y la influencia de las redes sociales, y también sobre los famosos fake news, las noticias falsas. Venimos en breve. Continuamos con Pavel de Camps. Pavel, en el ámbito político, por ejemplo, uno ve a nivel de redes sociales el comportamiento que tiene, por ejemplo, el gobierno dominicano a través de lo que es el DICOM, que utiliza las redes, pero mandando mucha información, y también los diferentes ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, el Intran, Salud Pública, el SENAS, todos aquellos que tienen todo un involucramiento a nivel nacional. ¿Ese tipo de actividad en la práctica realmente es efectiva? No, al final lo que crea un rechazo. ¿Por el cúmulo de información? Claro, el cúmulo de información, primero, no está enfocado para este público, para el público que se conecta a su dispositivo móvil, que es el más importante. Este es el medio más importante para la política.
porque yo estoy conectado con el ciudadano de manera directa. Entonces, a veces envío una información y me llega, en el caso particular, y así muchas personas, te llega por diferentes vías. Sí. Porque uno está en grupo o lo ve por una publicación, y entonces abruman con una información y creen que están haciendo la panacea, cuando el objetivo esencial es que eso quede de manera positiva en la audiencia. Porque todos, este es nuestro televisor de hoy. Sí, sí, sí. Todo sí, lo queremos ver aquí. Tú ves a todo Cuando el mundo, yo quiera. todo el mundo en la plaza está viendo en YouTube, está viendo una película en YouTube. Entonces, este medio debemos saberlo utilizar de manera eficiente. Lo que pasa es que quieren aplicar la comunicación tradicional a este mundo, y son dos formas diferentes de comunicar. Ok, entonces, por ejemplo, ahora mismo yo cojo mi teléfono y veo aquí en Twitter, y yo veo que las tendencias son, bueno, Estrellas Orientales, Ramfi Trujillo, Danilo Medina, Vistita Sorpresa. Realmente esas tendencias que yo he planteado, ¿se están viendo a nivel nacional o simplemente son informaciones que van pasando como un rolo que va cayendo y ya se van quedando todas abajo? Sí, lo que pasa es que en cada red social se maneja diferente. En el Twitter es la información de inmediata. Sí, el hashtag que también se usa para Instagram. Sí, este es la red social más para los políticos cuando quieren comunicar algo. Actualmente hay como 800,000 dominicanos activos en esto, y mensualmente fijo, podríamos hablar que andan por los 600,000 dominicanos que sí interactúan semanalmente en esta red social. Pero también está el Facebook, está el Instagram, está el LinkedIn. Porque todos, por ejemplo, la mayoría de las personas no tienen una sola red social, tiene varias. Sí. Pero hay una que tú dedicas más tiempo que otra. Pero tú puedes redirigir, por ejemplo, un Twitter a Facebook, a Instagram y a otras redes sociales. No, incluso más allá. Todas las páginas que tú navegas, yo puedo hacer que tú veas una información. Algunos políticos la han utilizado. Que todo el que esté dominicana le salga la publicidad. Sí, sí, eso pasa, eso sale en... Sí, pero cuando tú quieres tratar temas que son neurálgicos, trata de hacer una estrategia de comunicación para que vea la noticia de una manera diferente. Yeah. Si yo quiero hablar sobre los beneficios que tiene las obras del gobierno, Exacto. yo lo puedo comunicar de otra manera, que no sea invasiva. Sí. Pero es realmente invasiva porque te lo estoy enfocando por diferentes vías y te lo trato de una forma diferente. Incluso los llamados fake news, que se utilizan páginas web de diferentes personas para enviar la información, pero llevan un estilo diferente, un enfoque diferente, un enfoque más humano, porque cada quien tenemos gustos diferentes, ambos tenemos intereses. Y entonces, si yo fortalezco una página que me hable de deporte, yo puedo poner ahí a publicar la inauguración de una cancha o un área deportiva que fue remodelada. Yo puedo ir sacando parte de esa información. Por ejemplo, en la escuela se puso una cancha, se inauguró una escuela, también tiene una cancha, y podemos hablar de manera positiva de que en esa demarcación hay un área deportiva para desarrollarse, y a los que son amantes del deporte, que viven en ese entorno, yo les puedo llegar a hacer la información de una manera diferente. Es que el problema mayor es que quieren hacerlo como las notas de prensa, llevarla a las redes sociales. Pero y eso no es así. Como si fuera una nota de prensa digital. Exacto, eso no es así. Y ahí que están cometiendo uno de los errores más grandes. Ya. Evidentemente que nos abocamos muy pronto a campañas políticas. De hecho, ya hay muchos políticos que están en campaña, pero ¿realmente los políticos dominicanos en esta oportunidad utilizarán más las redes sociales para sus campañas propias? Creo que sí, porque incluso hoy en día ya se está usando. Sí. Es el medio que más económico incluso que otros medios tradicionales. Puedo segmentar, puedo medir ese impacto que estoy generando. Puedo incluso conseguir personas que nos apoyen en una campaña. Le digo esto porque hubo un caso, no estas elecciones pasadas, sino la anterior. Yo tuve una experiencia que pude medir. Yo quería medir a los usuarios que estaban simpatizando por un candidato
que se inscribían vía las redes sociales. Y yo dije, creen un campo y por favor a esa persona monitoreen todo el que vino a través de esa persona. En 3 meses de evaluación se determinó que un 10% de los simpatizantes de ese político en su partido llegaron vía las redes sociales y esa persona trajo un grupo de personas que fue por la vía tradicional, pero podemos medir cómo ese impacto social va generando en las campañas. Si eso fue en 2 elecciones ahora, yo estimo que este proceso podría representar desde un 10 a un 20% del voto No me digas. que se podría generar, alto. pero para eso se necesita tener una estrategia de comunicación digital, Sí. que no es lo mismo que la estrategia que tú haces para radio y la estrategia que tú haces para la radio y para la televisión. Son estrategias muy diferentes. Y esta estrategia digital, el mejor ejemplo fue Trump, que mire cómo personalizó su mensaje. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, y también pasa en el resto del mundo, evidentemente que el tener un smartphone, el tú, por ejemplo, analizar el rango de sexo y de edades será muy importante para una futura campaña política, porque la juventud y rangos de edad de, por ejemplo, 18 años a 30 años, evidentemente que está en contacto con un smartphone y con redes sociales. Exactamente, y el crecimiento que está generando también, un ejemplo, llama mucho la atención que en YouTube la gente piensa que son los jovencitos que son los que están más conectados. Estamos hablando que todo el que tenga por encima de 60 años son de los usuarios donde mayor crecimiento ha tenido en esas redes sociales, y en República Dominicana hay un alto público que se dedica a navegar o ver videos por esta vía, y es una forma también de tú llegar a ese público. Sí. Yo sigo a un influencer inglés que tiene un programa, el show de, creo que John Graham, no sé si tú lo has visto. Sí. Y él genera mucha información de su programa en segmentos de pocos segundos. Y tú te das cuenta que está llegando. Y cuando tú entras a su red, tú te das cuenta de una cantidad enorme de personas que están en contacto con ese programa. Mire, aquí, si nos vamos para el nivel local, hay precisamente estuve midiendo hoy, hay un medio digital que se pone como news, pero no pone noticias y no hace entrevistas, estrictamente vía YouTube, que se llama Alofoque. Alofoque Music, el término de Alofoque. Sí. Este joven tiene ahora mismo a nivel del tema news, sí, que canal de noticias, se pone news, no necesariamente que sea un noticiario, pero está en esa clasificación. Es el número 1 en República Dominicana, superando a los medios de noticias tradicionales sí. que tienen sus canales. Y es a través de YouTube. Y es a través de YouTube. Y si lo vemos a todos juntos, es el número 7. Los primeros son temas que uno habla de salud, otro sobre chiste, hay un salsero, hay un deportista. No. Hay un músico urbano. Y son esos los temas que están gravitando de interés de como los 250 youtubers más importantes de República Dominicana. Pero en ese tema me llamó la atención que en el tema de información, un político es el principal medio que yo debería de ir visitando. Claro. Porque es donde más dominicanos están interactuando y además esta persona está generando ingresos mucho mayor que lo que haría por los medios tradicionales. Ok, vamos a seguir en el último segmento, venimos en breve. Bien, llegamos al segmento final. Evidentemente que conversar con Pavel es aprender mucho y conocer todo este mundo que no solamente nos circunda, sino que se entra dentro de nosotros, se entra dentro de las casas
y permanece y se expande. Las redes sociales sin duda que están teniendo un gran impacto en todos los ámbitos a nivel nacional y todos de una manera u otra estamos siendo influenciados por diferentes tipos de información que nos bombardean diariamente desde todo el mundo y desde todas partes, en diferentes temas y en diferentes ámbitos. Hay un tema que ha generado mucha discusión y es el tema de los fake news, de las noticias falsas y de mucha información que está basada, inclusive hay investigaciones que dicen que muchas de las informaciones que se transmiten a través de las redes sociales están basadas en informaciones falsas. Pero realmente los que utilizan las noticias falsas, ¿qué buscan? Crear discordancia, engañar. Que el fake news, vamos a buscar el fake news del pasado. Exacto. Eran los paquines. Los paquines, claro. Esos son los paquines. Era físico, Sí. que lo mandaban hasta por correo. Sí, los paquines del pasado, esos son los fake news a nivel digital. Yeah. Pero eso no quiere decir que eso pueda realmente cambiar los procesos. Exacto. Eso es para una minoría, que un porcentaje muy mínimo. Lo que pasa es que también se magnifica mucho esto porque son noticias negativas y lo negativo es lo que más Sí, porque es morbo. El morbo. Pero la gente, cuando yo digo, ok, la gente, no, que lo negativo de las redes sociales, y le pregunto, dígame cuál es la palabra más negativa que se menciona. No saben qué decirme. Digo yo, ¿usted sabe cuál es la palabra más mencionada que todos los años es la número 1? Digo, love, amor. Sí. Entonces, lo que pasa es que la gente nada más quiere ver lo pequeño negativo, Sí. pero lo negativo puede ser, vamos a poner un 10%, pero el otro 90%. Exacto. Entonces, siempre se quiere magnificar esto. Y lo que muchos hablan de fake news son los mismos políticos que son ellos mismos que hacen los fake news. Sí. Porque muchos que se quejan de eso son los que están por detrás haciendo esa falsa noticia. Sí. Entonces, ellos dicen que hay falsas noticias porque, claro, son ellos mismos que la están elaborando. Sí. Entonces, yo me río mucho porque yo, como monitoreo, por este lado digo que están haciendo campañas sucias o haciendo algo, pero también por atrás están haciendo otra cosa incorrecta. Sí. Desde abultar con gente que nada más, todo lo que yo publico, le hace un retweet o le hace una mención. Exacto. El mismo hecho de que cualquiera denuncie una campaña sucia, no lo está acusando, pero el hecho de la denuncia se convierte a la vez en una campaña sucia. Sí. Así es. Y entonces, mire, a mí me llamó mucho la atención el caso de Obama. Obama, todos esos ataques, lo tomaba y lo convertía en algo positivo. Exacto. Entonces, esa parte negativa de ese ataque, porque lo acusaban que era africano, Sí. y él lo aprovechaba, cogía esa información y le daba el giro positivo y hablaba de los 3 temas fundamentales de su campaña. Inclusive llegaron a poner en las redes a su madre en África como en un ambiente extraño y, o sea, llegaron hasta la parte personal con él. Sí. Una de las cosas importantes ahora en la parte final de este conversatorio, Pavel, que una de las cosas que preocupa a los ciudadanos, sobre todo a los que tienen cierto nivel de mesura en las redes sociales, es el alto grado de irrespeto, desconsideración, ataques personales, falta de respeto que se producen en cuentas. Bueno, toda la cuenta que yo quizás he bloqueado tiene que ver por un efecto negativo no solamente sobre mí, sino porque uno se da cuenta de que como una gente puede estar despotricando sobre otra gente, sin embargo simplemente lo hace por olimpismo. Yo, pues normalmente a los fakers, que se le llaman fakers, a estas personas yo no hacerle caso. Sí. Yo no te recomendaría que no lo bloquees porque también es bueno saber que se habla, pero si tú miras la parte positiva, preocúpate cuando no hablen. Sí. Ese es el momento que tienes que preocuparte. Si no están hablando, esa gente mal, entonces revísate que algo que tú tienes mal, algo está mal. No hay ni noticia buena ni noticia mala, simplemente es saber capitalizar esa noticia. Ejemplo, a veces hay críticas que a mí me han llegado que se han convertido en positivas porque la gente sale a defenderme. Sí. Entonces ahí yo identifico con quienes ya yo he logrado un nivel de impacto que son mis defensores. Por ejemplo, a mí me ha pasado procesos que yo no he tenido que decir nada, sino han salido
personas diciendo que la credibilidad, porque yo me baso con datos. Sí. Que esa es la diferencia. Los que me han atacado lo dicen por atacar, Sí. pero no presentan datos. Exacto. Pero los datos a nivel de redes sociales es lo que realmente determina la validez de una información y el impacto y el alcance y el valor que tiene. Pero si tú no lo mides, tú no sabes el valor que tiene. Eso quiere decir que las personas que se dedican en ese ambiente negativo no tienen ningún tipo de influencia. No influyen realmente. Y además es lo mismo en la vida real. Hay gente que tú le va a agradar y otros no. Sí, claro. Y hay gente que lamentablemente no crecen y su única forma de llamar la atención es hablando mal de ti. Exacto. Y es lo mismo pasa en las redes sociales. Sí, sí, sí. Eso ya es un factor humano que es incontrolable porque es dependiendo cómo sea la sociedad. Sí. Y la sociedad se refleja en las redes sociales. Ahora, lo bueno de las redes sociales es que podemos medirlo, podemos saber su alcance, Sí. qué tanto impactó, a qué ciudades, en qué horario. Podemos hacer análisis tan profundo que puede ser incluso de estudios psicológicos, estadísticos, pueden servir para muchas áreas, Sí, sí. de muchas profesiones, y ver cómo este comportamiento va creciendo, porque la mayoría de esos que hacen noticias negativas, si tú analizas las cuentas, tal vez son la misma gente amigos de ellos que lo siguen, Sí. no comparten la información o se introduce en una ola para llamar la atención, porque también a veces lo usan para llamar la atención buscando ser visto. Sí. Sin duda que el mecanismo de las redes sociales en la República Dominicana cada vez es mucho más utilizado y está teniendo un gran grado de influencia. En solamente un minuto, ¿tú crees que realmente los políticos aprovecharán esta gran oportunidad que tienen? Yo espero. Estamos en la era en la política 4.0, donde el poder ciudadano lo podemos ejercer todo desde un dispositivo móvil. Sí, Cada ciudadano tiene un poder y lo tiene aquí. sí. Lo importante es que cada dominicano ejerza su poder. Yo me he dado cuenta ya en el final que, por ejemplo, en Instagram, una persona que es influyente publica algo y en menos de un minuto tú te das cuenta que tiene 1000 likes. Entonces la gente está en contacto con las mismas redes sociales. Las redes sociales están en el país 24/7. Sí, Me tocó medir un noticiario, ejemplo, valga la noticia para la publicidad para Noticias Sin. Este noticiario es el más importante a nivel de internet hoy. Sí, sí. Yo vivo midiendo. Ellos tienen 4 millones de secciones mensuales. Es decir, 4,000 veces entran a buscar noticias. De esos, están 24/7 dominicanos buscando información. Y así mismo puede pasar con otros medios. Sí. Y así mismo, un ejemplo, tú publicas tus informaciones. Cada quien decide cuándo ver a Luna Valentín. Déjame ver qué publicó Valiente. Luna Valentín. Valiente. O Luna Valiente, oír su opinión. Sí. Qué bien. Gracias, Pavel. El tiempo se nos ha terminado. Sin duda que este es un tema que apasiona, no solamente a ti y a mí, sino que apasiona a mucha gente. Pero también es bueno que tomemos en cuenta las palabras de Pavel, porque hay también un gran grado de responsabilidad en el uso de las redes sociales. Gracias, Pavel, por estar con nosotros en Luna Valiente Presenta. A ustedes, amigos televidentes, las gracias de siempre. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.